vamos a hablar con nuestra otorrinolaringóloga preferida, con la doctora Estela Maris Cuevas. Muchísimas gracias. Gracias, Paula, buen Estela, día. por haber venido hoy Muchísimas domingo. gracias. Bueno, fuiste una de las primeras en Argentina que dijo, ojo, atentis, porque la pérdida del olfato significa también COVID-19 y no es moco de pavo. La pérdida del olfato puede generar mucho trastorno. ¿A qué se debe esto? Mira, gracias por lo que dijiste, pero sí, es cierto, fue así, pero es por conocimiento de causa que salí a hablar al comienzo de la pandemia. Y fue justamente porque anosmia, que es la falta cuantitativa del olfato, la falta total y cómo se manifiesta de manera brusca y súbita, se produce solamente en muy pocos casos. Las virosis, que puede ser por un resfrío, no durante el resfrío, porque durante el resfrío uno está con un poco de congestión y nariz tapada y no entra el aire ni tampoco entran los olores, pero sí te puede quedar como secuela y esa es una postviral, o sea, consecuencia del rinovirus que es producida, la patología específicamente es la causa del resfrío, o por la gripe que es producida por el influenza. Entonces el coronavirus no podía quedar afuera. Otra de las causas son los traumatismos, un golpe anterior o posterior y uno se puede quedar sin olfato. Y otra de las causas son los tumores, en donde también la pérdida es se manifiesta de manera súbita. En el caso del coronavirus, lo que hace es lesionar a un receptor que forma parte del epitelio olfatorio y más específicamente de la célula olfatoria o primer neurona, que es la única neurona que está fuera del cerebro. Entonces, cuando el aire que conduce los olores quiere ponerse en contacto con esa célula tiene lastimado el receptor. Por eso es que se perdió el olfato de manera abrupta. Claro. Otra hipótesis muy fuerte es que la célula que está al lado es la célula de sostén o sustentacular, que tiene muchos anfitriones, que son los receptores, los ACE, que es la enzima convertidora de angiotensina 2, que recibe al coronavirus. Entonces lo recibe porque hay un montón y ahí es donde se produce la tormenta de citoquinas. Se empiezan a liberar todos los mediadores inflamatorios. Se inflama de tal forma esa célula que incluso contagia a la de al lado, que es la célula olfatoria o primer neurona. El olor quiere pasar y tampoco no puede. pasa, porque el olor tiene que ir al cerebro, que es el lugar donde nosotros olemos. A ese punto quería llegar, Estela, porque vos decís, bueno, ante un resfrío uno tiene mucosidad, está congestionado y demás, no puede pasar ningún tipo de aroma. Pero cuando esa mucosidad se va, uno tiene la nariz destapada, por decirlo de alguna manera, y de esa manera podés volver a sentir y a tener olfato. Pero con el COVID no depende de la mucosidad, ¿no es cierto? Depende directamente de que hay un receptor que no está logrando captar ese olfato. Entonces, ¿cuándo la persona tiene que comenzar un tratamiento de rehabilitación? ¿Hay rehabilitación para el olfato? Sí, hay rehabilitación y hay tratamientos. El problema es que no solamente las personas pueden quedar sin olfato y permanecer sin olfato, sino que la gran mayoría de los pacientes recuperan, están ya en una hiposmia, que es una alteración cuantitativa, pero no es total, sino es parcial, y ahí los pacientes refieren que sienten olores COVID. Son olores diferentes a los que uno conocía. Y después, cuando pasa el tiempo y por ahí la gente no consulta, ya viene a la consulta con otra referencia, con las disosmias, que son las distorsiones olfatorias, donde el paciente siente que hay un olor, pero el olor es totalmente desagradable. Y como el olfato da el sabor, también lo que come la sabe a feo y muchas veces lo refiere como a podrido. Y también aparece muchas veces la heterosmia, es la presencia de un olor ante la inexistencia de ese olor. Lo que más refieren es el olor a cebolla o la presencia de olor a quemado. Entonces uno busca los testimonios, no hay nada. Y después lo dijiste muy bien recién, de manera coloquial, al superolfato. Hay un grupo que se manifiesta solamente en mujeres y la gran mayoría son climatéricas o menopáusicas, o sea que yo creo que tiene que ver con el trastorno hormonal, que presentan un umbral muy chiquitito con respecto a los olores. Así como está el umbral del dolor, yo por ejemplo tengo un umbral del dolor muy alto, me tiene que doler mucho para que yo me queje. Estas personas, ante la mínima presencia del mínimo olor que puede existir en la casa, sin entrar en el medio ambiente, se siente muy mal,
porque lo siente de manera sobreelevada y eso le trae como consecuencia un montón de problemas, como por ejemplo las migrañas, cefaleas, vértigos, Y náuseas, aparte vómitos. no poder desarrollar una rutina cotidiana, ¿no? No No, poder no, usar sí. perfume, desodorantes, cremas, Sí. absolutamente nada. En realidad Productos de limpieza. con las disosmias en general, lo que yo indico es que pongan la casa en blanco, Ujú. que esté en neutro, que no haya ningún tipo de olor. Claro. Incluso cuando limpian, que se limpie con agua y lavandina agua o vinagre o bicarbonato de sodio. Y la ropa Claro. cuando se enjuaga también, cosa que no exista olor. Lo que pasa es que esto lo puedes hacer dentro de tu casa. Ahora, si salís al medio ambiente, los olores, la Es calle está inevitable. lleno. Lo que pasa Claro, es que es los olores inevitable. están invisibilizados. Ahora, Estela, ¿cuál es el tratamiento? Mira, en un comienzo lo que se indica es, como hay un tercer grupo de células, que son las células basales o células madre, que en algún momento se van a dividir y van a formar parte de las que se murieron, esas células necesitan fuerza. Entonces lo que se indica son neuroregeneradores y también complejos vitamínicos. Van a tomar el olor, pero ese olor, una vez que están ya en el cerebro, en lugar de ir por el tracto olfatorio, que para que se entienda es como que va por una autopista para llegar al rinencéfalo, que es el lugar donde se huele, Ujú. como hay muchos mediadores inflamatorios, se desorientan. Y está la del GPS y en lugar de mandarte por la autopista, Claro. van por otro lugar, van por un atajo. Entonces ahí es que aparecen estas señales que conducen los olores, pero por caminos diferentes, y aparecen estos olores y estos sabores confusos o erráticos. Y ahí es donde uno tiene que hacer un estudio que se llama olfatometría, que te va a decir exactamente dónde estamos, porque Ujú. lo que el paciente refiere no deja de ser subjetivo. Entonces, una vez que tenemos ese resultado, se Ahí indica la comienza el rehabilitación. tratamiento. ¿Y la rehabilitación La es re- extensa? No, vos sabés que la rehabilitación anda súper bien, se la conoce desde el año 2009. El pionero fue un otorrinolaringólogo que es alemán y que se dedica pura y exclusivamente a estudiar las alteraciones olfatorias y empezó a hacer este estudio en los traumatismos. Vos tenés que elegir olores que resultan generalmente de la olfatometría. Y generalmente yo comienzo personalmente con esos olores que al paciente le trajo una satisfacción, que vos lo ves en la cara, en las facies. Por ejemplo, se le presenta un olor, él toma un olor y capaz que ese olor puede llegar a ser la menta. Y como los olores evocan recuerdos de lugares, de situaciones Claro, o de son personas, emotivos también, inmediatamente viene el recuerdo de cuando uno era chico y te ponían la Alcanfor. menta o el alcanfor. Claro. Entonces, lo que yo le pido es que compren 4 frasquitos recolectores de orina, que pongan ahí adentro este olor, por ejemplo, y que hagan el ejercicio. Entonces, tiene que estar el paciente, el olor y el recuerdo, Perfecto. la memoria. Claro, Y para que vuelva. Olerlo, porque de esa manera se va a estimular al Es un rinencéfalo. tratamiento que no depende tanto de la farmacología, sino mucho también de la voluntad del paciente, Sí, ¿no? sabes que de la constancia. es así como lo decís y está muy bien descrito, porque yo le digo, bueno, yo soy tu guía, pero a partir de acá va a depender de Claro, tu garra y depende de de las vos. fuerzas que le pongas.